Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Bueno, aprovechando la tecnología y aprovechando este tiempo de bendición, eh, pues presento mis disculpas. Hoy no pude estar presencialmente. Estoy viajando, así que también oren por mí. Estamos en un tiempo de refrigerio espiritual también en la empresa donde trabajo y estoy con otros líderes, pastores, bueno, en un tiempo de bendición. Pero vamos a continuar con nuestra clase. Así que espero ustedes hayan podido tener este tiempo, esta semana de reflexión, esta semana donde continuamos el tema de teología, la de Dios el Padre. Y vamos a comenzar con el texto bíblico de Juan capítulo 15, mm, versículos 7 al 10, bueno, el 11 aún también, donde el Señor Jesús hace unas recomendaciones de si usted quiere ser discípulo del Padre Celestial, dice, para que seamos discípulos de Él y poder entender al Padre Celestial, que es lo que estamos estudiando, podemos entender esta parte. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que quisierais pediréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, de una vez declarando al Padre Celestial, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permaneceréis en amor, en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amado Rey, gracias te damos por este tiempo de bendición, este tiempo de victoria, donde veremos tu gloria, Señor, tu potestad, su majestad, Señor. Gracias por este tiempo de bendición. Te pido que tú bendigas a mis hermanos, que podamos entender entre todos, Señor, tu amor, tu dulce presencia. Gracias, Señor, porque nos amas, porque es más importante estar delante de ti, Señor. Tú dices, Señor, que para poder ser sus discípulos tenemos que seguirte a ti. Así como tú seguiste al Padre, enséñanos al Padre. Enséñanos al Padre, Señor. Que podamos estar en unidad. Que, Señor, tu palabra sea revelada a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, para poder ser tus discípulos, para poderte pedir, Señor, lo que necesitamos. Tú lo sabes, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas, toma control de mis labios y, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, entonces estábamos viendo la paternidad de Dios y la paternidad de Dios reflejada en cuatro áreas, ¿verdad? La clase pasada alcanzamos a ver dos de las formas en las que el Padre Celestial revela su paternidad, su amor a- hacia varias áreas, ¿verdad? Entonces, el primero fue cómo Dios se revela como Padre de la creación. Dios el Padre, en su paternidad preciosa, fue dada para la creación. Dios el Padre por relación íntima, ¿no? Entonces, volver a recordar que la paternidad sobre la creación participó. Dice que Él participó como Padre, Padre, dice. Por esta causa, en Efesios 3 14 15 dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, y aquí toda la familia son criaturas morales, criaturas angelicales, los hombres que son declarados para constituir una familia de la cual Dios es el Padre. De una manera similar,
La primera persona también recuerdan que el Padre Celestial se le llama como el Padre de los Espíritus, ¿verdad? Tanto para los ángeles como para los hombres, Él es el Padre de los Espíritus, Padre de las luces y estamos viendo estos nombres de cómo la creación llama o identifica la paternidad de Dios. Pero también encontramos una paternidad íntima, de íntima relación. Y en esa de íntima relación em, que se utiliza en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, miremos cómo Israel es declarada como íntima relación, su hijo, su pueblo escogido. Fue una relación de cuidado. Ustedes serán mi especial tesoro, ustedes serán real sacerdocio. Eh, y siempre Jesús, perdón, el Padre Celestial, cuando Jehová, cuando se refería al pueblo de Israel, lo hablaba como su niña, ¿no? Te llevaré por el desierto. ¿Recuerdan que también es a través de cuando le hablaba Dios al corazón del pueblo de Israel, siempre le hablaba como, bueno, te hablaré como a la niña de mis ojos? Ay, del que se llegue a ensañar contra el pueblo, la niña de mis ojos. Entonces siempre fueron como un favor especial, como un cuidado especial, la casa de Israel. Dios se reveló hacia David, hacia Salomón, de cómo Dios se relacionaba entre el padre hacia un hijo, así como relacionaba David hacia su hijo Salomón. En Segunda de Samuel lo menciona, dice, yo seré a él como padre y él será a mi hijo. En general, Dios declara su cuidado, su amor, como el amor de un padre sobre todos quienes confían en Él. En el Salmo 103 dice, como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de quienes lo temen. Y este es un tema mucho de relación, relación filial, relación padre-hijo, del que todos quisiéramos siempre tener y nunca romper esa relación con el Padre Celestial. Entonces, la tercera, que es la que vamos a ver hoy, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 3. Y en este hay una revelación teológica más comprensiva del Nuevo Testamento. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí hay una relación exactamente entre, es la que vamos a ver, la relación que hay o la revelación que hay del Padre con nuestro Señor Jesucristo, directamente entre el Padre y el Señor Jesucristo, que es lo que vamos a ver. Y entonces acá Pablo menciona, dice, bendito el Dios y Padre del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendito el Dios y Padre del Señor, el Padre del Señor Jesucristo. Amén, qué bendición. La primera persona se describe como el Dios, el Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es directamente, se menciona como Padre de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Jesucristo en el Nuevo Testamento se refiere frecuentemente como el Hijo de Dios porque ustedes lo van a encontrar, Mateo, bastante, el discípulo Mateo siempre está mencionando a Jesús como el Hijo de Dios y todo el mundo lo identificaba como el Hijo de Dios. Y en los atributos que estuvimos mirando inicialmente,
las obras de Dios le son constantemente asignadas. Tal vez de pronto es lo que constituye una vez más la deidad de Dios, de Jesucristo. En Jesucristo está el todo de la Trinidad, ¿sí? La doctrina de la Trinidad como un todo está en Cristo, como la segunda persona que hay en relación a la primera persona. ¿Cómo es esto? Como un hijo está relacionado con el padre. Dice, cuando usted tiene un hijo, siempre le buscan el comparativo. Camina como el papá, habla como la mamá, se sonríe como la mamá, habla igualito que el papá. Y dice la Biblia que Jesús siempre que hablaba con sus discípulos decía, imitadme a mí porque yo imito al Padre. Entonces, muy probablemente, y es más, los discípulos le dijeron, enséñanos a conocer al Padre, como usted y yo siempre le estamos diciendo, enséñanos a conocer al Padre. Y dice, tanto tiempo me has tenido entre vosotros y no conocéis al Padre. Entonces, los teólogos y bueno, la gente que ha estudiado la Biblia, desde el siglo primero han luchado por una definición precisa de cómo Dios, el Padre, está en la segunda persona. El Padre y el Hijo son usados por parte de Dios para describir una íntima relación personal entre la primera y la segunda persona, sin cumplir necesariamente estos aspectos que serían verdaderos en una relación humana de padre a hijo. Esto es especialmente evidente en el hecho de que ambos, tanto el Padre como el Hijo, son eternos, ¿no? Padre eterno, Jesucristo es eterno. Amén. En la relación de Padre e Hijo se habla de la misma deidad. ¿Cuál era la deidad? Su divinidad, ¿no es cierto? Su santidad, su eternidad, su majestuosidad, su creatividad, todas esas hacían parte de la deidad del Padre que también lo tiene el Hijo. Pero luego también en la relación de Padre e Hijo hablan de la unidad, de la unidad. En la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, demuestran la unidad de la Trinidad. Y en esa unidad podemos ver cómo desde la Trinidad, desde la eternidad se puede ver cómo fue pasada esa unidad hasta que Jesús es encarnado. Y cuando Jesús es encarnado, entonces diríamos, bueno, entonces Jesús era carne, ¿sí? Pero también dice que él era 100% Dios, 100% hombre, 100% Dios. Él tenía la relación con el Padre Celestial, entendía lo que el Padre Celestial hablaba, ¿verdad? Pero también entendía lo que el ser humano estaba sintiendo por ser relacionado con el hombre. Vamos a mirar qué términos podríamos mirar de la unidad del Padre. Cuando él estaba muriendo, cuando él ya le llegó la hora, dice que él decía, Abba Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Había una tanta relación y tanto fue su llanto que dice que como gotas de sangre cayeron de su frente en esa relación que había con el Padre, que sentía que el Padre se iba a alejar a causa del pecado, que él iba a cargar de todos los seres humanos. Y allá estando en la cruz del Calvario, entonces vemos una escena donde él dice, Eli, 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 lama sabactán. Padre, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Entonces, en esa relación entre la primera y la segunda persona de la Trinidad, Padre e Hijo, es
una relación que ilustra una verdad vital, una verdad donde el Padre transfirió su vida. Dice, tanto amó el Padre al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver algunos textos bíblicos para poder entender un poco mejor a través de la palabra la relación que había entre el Padre y el Hijo. Entonces, tome su Biblia, 2 Corintios 1, 3, 3. Entonces, perdón, no sé si es Corintios o Colosenses. Permítanme un segundito y ya lo buscamos acá. Ah, no, Colosenses no tiene segunda. Entonces es 2 Corintios 1, 3, 3. Segunda de Corintios 1, 3, perdón. Segunda de Corintios 1, 3. Amén. Dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Aquí lo vemos como eh, el Padre Celestial a través de Jesucristo muestra que Él es el Padre de misericordia y Él es el Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a otros, a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que Cristo, con que nosotros somos consolados por Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, bendito sea el Dios y Padre, como el Dios de misericordia y el Dios de toda consolación. Gloria a Dios. Gálatas 4:4. Vamos a mirar acá. Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios, el Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer y súbdito de la ley. Recuerden que aunque Él era la ley, Él también estuvo sujeto a la ley. Vino a cumplir la ley, no a abolirla, a cumplirla. Y muy diferente a como lo estaba interpretando el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pensaba que seguir la ley era tan al pie de la letra que no podían, por ejemplo, ver un enfermo ni tener misericordia de él en el día de reposo. Entonces se volvieron tantas costumbres, pero él dijo, yo vengo a cumplir la ley. ¿Cuál era la ley? Amar los unos a los otros. Amar los unos a los otros. Amén. Dice, cuando él vino, el cumplimiento del tiempo, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Listo? Entonces, aquí demuestra la encarnación de Jesús, que aunque Dios era totalmente Dios, Jesús era totalmente Dios, totalmente santo, también se hizo totalmente humano, totalmente humano. Bueno, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, bajo la ley estaba la ley de los judíos, ¿verdad? La ley que era, si no había cumplimiento de ella, pues había castigo. Los sacerdotes eran bastante estrictos con el cumplimiento de la ley. El que no cumplía la ley merecía la muerte. ¿Mm? Y cuando le preguntaron a Jesús que si él venía a cumplir la ley o si que él iba a abolir la ley, ¿qué fue lo que él dijo? No, yo vine a cumplirla, no a abolirla. ¿Mm? Y lo que le dio fue todo otro sentido de la ley. ¿Cuál es el principal mandamiento? Le preguntaron. ¿Cuál es la principal ley? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Vino a restablecer relación, la relación con el Padre, la relación con el Hijo. Amén.
Hebreos capítulo 1 versículo 2. Hebreos capítulo 1. perdón, Hebreos 1 2. Dice, Dios, bueno, voy a buscar el versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, está hablando en tiempos antiguos, por los profetas. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó por heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos. Gloria a Dios. Dios había hablado. Aquí esta epístola, que muy probablemente la escribió Pablo, esta epístola era dedicada para los hebreos, es decir, para los judíos. ¿Sí? Recuerden que los hebreos fueron primero llamados hebreos, luego judíos, luego israelitas. Bueno, pero los hebreos eh, aquí prácticamente era donde estaba la esencia de la ley. Y Pablo les empieza a explicar que así como Dios les había hablado a los hebreos de muchas formas, a través de todos los profetas, prácticamente el último profeta que hubo fue Jesús, rey, profeta, sacerdote, ¿sí? El sumo sacerdote fue Jesús. Y Jesús, Dios había hablado al pueblo de Israel siempre a través de muchos profetas. Isaías, Daniel, Oseas, Jonás, profeta Samuel. Dios había mandado siempre profetas para estar hablando con el pueblo de Israel. Recuerden, como vimos la clase pasada, que el pueblo de Israel le dijo a Moisés que no, que Dios no hable con nosotros. No. Nosotros no estamos preparados para que Jesús hable a nuestra vida, que Dios hable a nuestra vida. Más bien que tú hables que Moisés hablara con Dios y que la gente se iba a escuchar a Moisés. Y así ha sido el pueblo de Israel todo el tiempo. Prefieren que otros hablen con Jesús menos ellos. Y a veces somos así nosotros también. El pueblo escogido de Dios, a veces queremos que todo el mundo hable con Jesús menos ellos, menos las personas. Y dice, en estos tiempos postreros, tiempos que nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó por heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos de los siglos. En otro texto bíblico dice que nosotros somos coherederos juntamente con el Hijo. Eso quiere decir que esa herencia que Dios le dio a Jesús, a través de Jesús, fue también para nosotros. Por eso somos coherederos. Más adelante de pronto lo encontramos, pero también somos coherederos. En el Antiguo Testamento también podemos ver algunos textos bíblicos de cómo Él se hace el Hijo, o sea, cómo tiene esa relación con el Hijo. En este momento lo que vemos es que el Hijo es el heredero de todo lo que el Padre Celestial tiene. Él es el heredero del reino celestial, el heredero del reino celestial. Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar en el Salmo 1:27, perdón, Salmo 2:7. Salmo 2:7. Y vamos a ver un primer punto donde vamos a ver que se declara que el Hijo de Dios ha sido engendrado por el Padre. Y acá esto rompe todo argumento de que el Hijo de Dios eh, fue, o sea, de que María no tuvo más hijos. Ella fue instrumento utilizado para que pudiera engendrar a Jesús, pero después ella siguió su vida normal teniendo más hijos. En el Salmo capítulo 2 versículo 7 dice, yo
recitaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Listo? Otra vez, yo recitaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. ¿Quién lo está diciendo? El Padre Celestial. El mismo Padre Celestial fue el que engendró al Hijo, a Jesucristo, como el Hijo que era para la salvación. Muy bien, aquí se declara que el Hijo de Dios ha sido engendrado por el Padre. Miremos otro texto bíblico, dice Isaías 7:14. Isaías 7:14. Ay, uy. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por tanto, ¿quién? El mismo Señor. Cuando está hablando del Señor, está hablando el Padre Celestial. Os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará la señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, en el capítulo 9, ahí mismo en Isaías, Isaías capítulo 9, miremos el versículo 6 y 7. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro y se llamará el admirable, el consejero, el Dios, el fuerte, el Padre eterno y príncipe de paz. La multitud del señorío y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Muy bien. Dice, este está leído en la versión Reina Valera, ¿esta cuál es? Versión Reina Valera, versión Tyndall y King James. Bueno, pero vamos a leer lo que dice la 960. Porque un niño os he nacido, nos es nacido, perdón, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una vez más confirmado que Jesús viene de la descendencia de Judá, de David, ¿no? De David eh, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, yo quiero que vayan un momentico aquí en Isaías capítulo 11 y nuevamente volviendo a recordar de dónde sale eh, Jesús, de la descendencia de David. Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, perdón, y un renuevo retoñará de sus raíces. Entonces, Isaí es el padre de David, ¿verdad? Y ahí dice, y sobre David había una promesa que él iba a ser el rey y que sobre su descendencia eternamente iba a ser un rey.
Ahora, humanamente no iba a poder ser, porque recuerden ustedes que David pecó y que toda su descendencia, pues, humanamente iba a pecar, ¿verdad? Después de él surgió Salomón. También el reino de David fue dividido, quedó en dos. Recuerde que el reino de Israel, o sea, el reino de Jerusalén, o el reino de Judá, o el reino de David fue dividido. Y el reino de David, el reino de Israel quedó dividido en dos. Quedaron los del norte y quedaron los del sur. Los del norte se llamaron a partir de esa división, de ese golpe de estado que tuvo David, quedó una parte que se llamaba Israel, y entonces ustedes van a encontrar rey de Israel, ¿sí? Pero en la parte de abajo también quedó el reino dividido a el reino de Judá. Y el reino de Judá, entonces ustedes van a encontrar también el rey de Judá. Entonces, ¿dónde encontramos eso? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, ¿sí? Aún, eh, si ustedes miran aquí en la parte final, porque Dios les da oportunidad, para él todos eran el mismo pueblo, ¿sí? Para él todos eran el mismo pueblo. Pero como ellos se dividieron, ellos nombraban rey en Israel y también rey en Judá. Los reyes de Judá, o sea, el reinado que continuó, ¿sí? El reinado que continuó y de donde viene la descendencia de David, estaban ubicados en Jerusalén. ¿Listo? Era el rey de Judá. Miremos un momentico aquí rápidamente cuando fueron invadidos por el pueblo de los babilonios. eh, y era un imperio, ¿no? Recuerden que por ellos estar lejos de la presencia, recuerden que el pueblo de Israel siempre ha sido desafiante con Dios, desobediente. Sin embargo, pues Dios les ha dado miles y miles de oportunidades, miles de oportunidades. Y entonces, si ustedes quieren ver qué pasó en Segunda de Crónicas, en los últimos capítulos, eh, los reyes, dice la Biblia que Jeremías empezó a hablarles. Si ustedes quieren saber exactamente qué pasó, por qué a Jeremías se le llamaba el profeta llorón, pero Jeremías, lo que pasó fue que Dios le da la orden de que vaya y les diga a los judíos, tanto los israelitas como los judíos, es decir, los dos reinados, que se arrepientan, que vuelvan a Dios, que sigan sus caminos. Pero ellos dijeron, no, eso es mentira. Por allá sale un profeta falso y ese profeta falso dijo, pues Dios ha dicho lo contrario. Dios no quiere eso, Dios quiere que sigamos y que Él va a acabar a los babilonios así como acabó a los egipcios, y Él los va a destruir. Y mentiras, que Dios no había mandado decir eso. Dios lo que había mandado decir era que se arrepintieran, que porque el pueblo de Babilonia iba a venir contra ellos. Y efectivamente el pueblo de Babilonia vino primero contra los que estaban en Israel. ¿Listo? Los que estaban en la parte de arriba de Israel. Y, eh, y dice la Biblia, dice, y hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Mire, conforme a todas las abominaciones que todo el pueblo, todos los pueblos hacían, los gentiles que había echado el Señor delante de los hijos de Israel. Habían edificado edificios altos a Baales, habían hecho altares a Baales y adoraron a todo el ejército de los cielos y a él sirvieron, imagínate. Y él había dicho, edificó, mire, póngale cuidado lo que dice el versículo 4 de Segunda de Crónicas 33. Edificó también altares en la casa del Señor, o sea, invadieron la casa del Señor, donde el Señor había dicho, en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Y allí mismo hicieron altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa del Señor. Uf, fueron requete atrevidos de poner altares a Baales, a otros dioses, donde era el lugar de adoración a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial, ¿no?
Entonces, el pueblo de Israel cae en manos de los babilonios y tanto el pueblo de Judá como el pueblo de Israel cayeron en la esclavitud del pueblo de el Babilonia. De allí en el pueblo de Babilonia es donde se levanta Daniel. Tiene todos los sueños para el pueblo de Israel, que efectivamente iban a ser liberados, pero que iban a sufrir, ¿sí? Y él allí tiene una revelación bien tremenda que quisiera que pasáramos un momentico a Daniel. Daniel, Ezequiel, luego Daniel. Recuerde que Daniel está en esclavitud, ¿no? Todos los príncipes llegaron a ser esclavos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿sí? Y entonces él estando allí, Daniel, tiene una visión y bueno, el que tiene la visión directamente es Nabucodonosor. Y él dijo, bueno, nadie me puede interpretar esto, ¿yo qué voy a hacer? Ya no puedo dormir, no sé qué. Y entonces dice que él trae los brujos, trae todos los adivinos para que puedan sacar, y dice que cogieron a todos los príncipes, ¿quién puede adivinar los sueños y todo el cuento? Entonces llamaron a Daniel y a sus amigos y entonces Daniel dice, ah, entonces como no le interpretaron el sueño, porque él no dijo cuál era el sueño, ¿verdad? Digo, no, es que además de que me tienen que adivinar cuál era mi sueño, necesito que me lo interpreten. Y como nadie le interpretó el sueño antes de hablar con Daniel, Nabucodonosor mandó a matar a todos los adivinos. Y estando en esas, entonces Daniel rápidamente fue y le dijo, no, danos un momentico, yo voy a hablar con Dios para que Él me revele cuál fue tu sueño y le voy a dar la interpretación al sueño. Y entonces aquí tenemos un sueño. Ta, 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 ta. Vamos a ver el capítulo 2. El capítulo 2. Bueno, dice en el capítulo 2, el versículo 20, él empieza a orar a Dios, donde él le dice, Señor, revela lo profundo y lo escondido, tú que conoces lo que está en las tinieblas y la luz que mora en él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo porque me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que pedimos, pues nos ha enseñado el negocio del rey. O sea, el Señor le interpreta este sueño. Bueno, él llega donde el rey y le cuenta, le dice, sí, yo voy a decirle cuál fue su sueño. Su sueño era que usted había una imagen donde la cabeza era hecha de oro, el pecho y todos los hombros eran de plata. em, a las caderas eran hechas como de bronce y las piernas eran como de hierro y barro cocido. Listo. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Estoy leyendo capítulo 2 versículo 31. Y dice, bueno, vamos a mirar desde el versículo 30. Dice, a mí me fue revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya, más que en otros vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entienda los pensamientos de tu corazón. Tu rey veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, los pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, la cual hirió la imagen con sus pies de hierro y el barro cocido y los desmenuzó. Y también fue desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y se tornaron como las tamos de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
Este es el sueño. Mire, la interpretación del sueño era el siguiente. Este es el sueño, la declaración de él, diremos, pues, en presencia del rey. Tú, oh rey, ¿quién era el rey? Era Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Dice, tú eres el rey de reyes porque Dios de los cielos te dio el reino, la potencia, la fortaleza y la majestad. Todos los que habitan son hijos de hombres, bestias de campo, aves del cielo, y Él te entregó en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. ¿A quién le digo? A Nabucodonosor. Era el imperio de los babilonios que estaba encima. Por eso el pueblo de Babilonia se distingue como que florecía el oro. ¿Listo? Pero luego dice, de ti, después de ti, o sea, no iba a ser eterno. Ahí no dice que ese reino es eterno, que ya lo vimos por acá. ¿Quién iba a ser el rey eterno? ¿Listo? ¿De quién iba a ser el reinado eterno? Después de ti se van a levantar otros reinos, un reino menor que tú y otro tercer reino. Dice, un reino menor que tú. ¿Cuál fue ese reino menor que tú? ¿Quiénes fueron? A ver, César, ¿quién fue el reino después de Nabucodonosor? A ver, hermano William, ¿quién fue el reino que surge después de Nabucodonosor? Después de los babilonios. Hermano Osvaldo, Alicia, bueno, muy bien. El reino que continuó fue el de los medos y de los persas. Medos y persas, que en ese momento son Turquía, Irán, medos, los persas, medos y persas. ¿Listo? Y dice, ellos se le van a levantar como después de ti se levantarán otro reino menor que tú, o sea, no iba a durar. Y resulta que ellos tenían así, o sea, parece ser que la imagen quedó como de medio lado, una parte era más levantada que la otra. Y bueno, hay otra interpretación donde dice que los persas se quisieron levantar contra los medos y ellos eran mucho, eh, casi siempre cuando se habla de los persas es que se dice que las telas persas, que puro cuento, ¿sí? Es pura fantasía, pura cháchara, ¿sí? Entonces, bueno, y posteriormente dice ahí, y será otro tercer reino de bronce. ¿Cuál sería ese tercer reino de bronce? A ver, Andrea, Yuri, Andrea. Tatiana, cuéntenos cuál era ese tercer reino. Edwin, ¿cuál fue ese tercer reino? Miremos a ver. Ese tercer reino, que era de bronce, se distinguió por enseñorear a toda la tierra, fue el imperio de los griegos. El imperio de los griegos, identificado con el bronce. ¿Listo? Y el cuarto reino dice, será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, como el hierro que quebranta todas estas cosas y desmenuzará y quebrantará. ¿Cuál fue el imperio que utilizó el hierro para dominar a las naciones? ¿A quién fue que apresaron con hierro, que le pusieron cadenas de hierro? El pueblo romano. El imperio romano utilizó las cadenas de hierro como parte de su dominio, ¿no? Su dominio hacia todo el pueblo. A donde ellos fueron, utilizaron el hierro. El mismo Señor Jesucristo le pusieron cadenas, lo arrastraron, ¿no? Dice también la Biblia que Pablo lo encerraron por allá en la cárcel, ¿recuerdan? Y ahí dice que eran con goteras, ¿no? El tema era con goteras por allá donde orinaban las ratas, todo, en una cueva. Y dice que el ángel llegó, rompió las cadenas
y el guardián de todos los presos dice que se iba a matar, a poner la espada. Y Pablo gritó y dijo, no, tranquilo, estamos todos aquí, no te preocupes. ¿Sí? Entonces, el pueblo, el imperio de Roma utilizó el hierro como método para someter a las personas en su esclavitud. ¿Listo? Pero mire lo que dice acá. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido y habrá algo de fortaleza de hierro, de la manera que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro, y los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y en parte el reino será fuerte, pero en parte el reino será frágil. Aquí hay una mezcla entre el pueblo, el imperio romano que desapareció, pero dice todavía tiene algo de hierro, ¿sí? Pero también tiene algo de barro. A algunos teólogos dicen que son los imperios que van a venir o que van a querer levantar de el imperio de la bestia y bueno, hay un resto de cosas que están allí, pero no hay una firmeza después, no hay un reino que se levante fuerte después de estos imperios, pero lo que dice acá es que en los días, en cuanto a aquello que viste que el hierro mezclado se mezclará con simiente humana, que no se pegarán el uno con el otro como hierro no se mezcla. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que dice acá, dice, volvámonos al versículo 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Es decir, ya no habrá un imperio humano que se quiera levantar porque el imperio que ahora reina, el reino que está reinando, que va a reinar eternamente, no corrompido, no será dejado a otro pueblo este reino, el cual va a desmenuzar todo imperio. Ahorita, imagínate, antes se decía que, es que había imperio gringo, imperio de los Estados Unidos, aunque quieren gobernar y todo el cuento, pero no, ellos no van a poder hacerlo. La Biblia lo hubiera dicho acá, pero no va a haber un imperio mayor, ni va a ser Rusia, ni China, ni va a ser Corea, ni va a ser Estados Unidos, ni va a ser Irán, no va a haber. Dice, eternamente no se corromperá este reino y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, que no con manos desmenuzó el hierro, el bronce, el tiesto, la plata y el oro, el Dios grande mostró al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño que es verdadero y fiel a su declaración. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se humilló ante Daniel y dijo, no, sacrifiquen perfumes y presentes. Bueno, a lo que quiero referirme es que desde el principio Dios ha declarado un reino y el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, es el Rey que es eterno y dice, y no será corrompido, no se corromperá, será un reino eterno, será un reino eterno. Y dice la Biblia acá que lo puso porque es un niño que nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Ya, ahí de una vez empieza a hablar de reinado. Y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, características de ese reinado. Será un reinado de paz.
Todo el mundo está ahorita tratado de paz. A ver cómo firmamos Irán, Israel, el tratado de paz. A ver, traigamos a Estados Unidos a ver si interviene. Métase Rusia, métase no sé qué, todos. No, nadie de ellos va a traer paz. Nadie de ellos va a traer paz. El único príncipe de paz va a ser Jesús, el reinado eterno, el reinado eterno. Sobre su reino dice, uy, qué hermoso, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Y sobre el trono de David, ¿en quién va a reposar? En Jesús. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios. Es la confirmación de que el reino celestial tiene un rey príncipe de paz. Es el mismo Padre eterno. Ver a Jesús es ver al Padre celestial. Es ver, es más, el nombre que le íbamos a poner a Jesús, ¿cuál era? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor. Ahora, Juan 1:14. Y vamos a ver también hasta el versículo 18. Juan 1:14. Juan 1:14. 1:14. Y aquella palabra fue, perdón, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿A quién se refería el verbo? A Jesús, ¿no? Recuerdan que habíamos visto, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquella fue la palabra, perdón, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miremos hasta el versículo 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es del que yo decía, ahí está hablando Juan. El que viene detrás de mí, Juan Bautista es el que está mencionando acá, es antes de mí, porque es primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia, porque la ley de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesús, el Cristo, fue hecha. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, y Él nos lo declaró. Gloria a Dios, porque el verbo se hizo carne para mostrarse a nosotros. Mire, otra declaración que siempre lo decimos muy aprendido de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. En esto mostró su amor, el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo, el único, el unigénito al mundo, para que vivamos por él. Entonces, la primera parte que vimos es que eh, se declara que el Hijo de Dios fue engendrado por el Padre. Este es el primer punto que estamos viendo y que podemos reconocer como el único y suficiente Salvador. Hermanos, quedamos hasta aquí. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. La próxima clase vamos a ver cómo el Padre reconoce como su Hijo el Señor Jesucristo. El mismo Padre Celestial reconoce a su Hijo como el Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerden que tienen algunas tareitas pendientes. Hay algunos hermanos que no han asistido a clase y con esas tareitas se pueden adelantar. Entonces, el Señor les bendiga. Un abrazo.